Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta nueva convocatoria de la Biblioteca Nacional. Hoy cerramos el ciclo Acércate a la Nacional, que empezó Elena Santiago, continuó Nieves Iglesias y ahora tenemos con nosotros a Mercedes Dexeus. Es un proyecto que empezó siendo la idea de que teníamos que animar a la gente a venir a tocar, ¿no?, los grandes tesoros, y que luego pues tiene o está siendo, y me imagino que con Mercedes hoy será, pues 3 grandes lecciones magistrales de la cantidad de cosas extraordinarias que se albergan en esta casa. Y como Mercedes la conocen todos ustedes, pues lo único, vamos a darle un aplauso de bienvenida, ¿no? Me voy allá porque no llego. Bueno, buenas tardes. Yo agradezco muchísimo a la Biblioteca Nacional que se siga acordando de mí, que me llame de vez en cuando, porque he pasado momentos muy felices aquí entre estos libros de los que voy a hablar esta tarde. Por lo tanto, muchas gracias a la Biblioteca Nacional y a ustedes que con este tiempo que hace han tenido la buena voluntad de venir a escuchar lo que les voy a decir. Y también quisiera decirles que me gustaría que cuando yo terminara de decir las cosas que quiero decir, ustedes participaran, porque yo veo aquí a personas que saben muchísimo de libros, casi todos los que veo aquí saben muchísimo de libros, y cada uno tiene su especialidad, y pues sería muy bonito que habláramos todos juntos de lo que cada uno sabe, me parece que sería muy interesante. O sea que les digo esta idea para que la vayan pensando mientras yo hablo y luego a ver si nos queda tiempo para charlar un poco todos juntos. Bueno, pues en primer lugar quiero hacer una observación al título que ha salido en la web de la Biblioteca Nacional, Testigo de la Historia, el Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional. Quiero decir que esta palabra fondo antiguo no excluye lo moderno, es una convención que tenemos para hablar de las obras antiguas, por supuesto, pero también de las que son especialmente valiosas por cualquier motivo, sobre todo porque son obras raras, no digamos ya los ejemplares únicos. Las pasadas semanas, Elena Santiago y Nieves Iglesias nos hablaron del arte, no solo arte, y de la música, la que hemos vivido en la Biblioteca Nacional. Hoy les voy a hablar de los libros. En realidad, estos conjuntos de colecciones, los dibujos, los grabados, las fotografías, la música, las partituras, los registros sonoros y los libros, pues se complementan entre sí. El otro día, cuando estaba Nieves Iglesias enseñándonos las partituras de los tangos, de los foxtrot, de todos estos bailes, del chotis, pues realmente, y luego lo comenté con Elena Santiago, que también esto le toca un poco a su especialidad, que todas estas portadas, estos diseños, es que estabas sintiendo la música, viendo aquellas portadas, es que oías el tango, oías el foxtrot y toda la música. Por lo tanto, esto es una de las cuestiones en las que se complementa, pero también se complementan estos 3 conjuntos de piezas, de bienes, de como se les quiere llamar, que tenemos en la Biblioteca Nacional, pues porque el arte, la música, iluminan, dan vida a lo que dicen los libros, y por otra parte los libros explican, juzgan la música, el arte y otras muchísimas cosas. Eso ya lo decía Páez de Castro en el memorial que dirigió a Felipe II antes de que formara la Biblioteca del Escorial, que decía, mostré en un memorial anterior, mostré cómo de los libros penden todas las artes e industrias humanas y en cuanto peligro están de perderse si no se les da algún medio para que se guarden en lugar seguro.
Esto nos lo recordaba Manuel Sánchez Mariana en su libro muy interesante, Bibliófilos Españoles, sin el cual no se conoce bien lo que es la historia de la bibliofilia española, da un resumen muy completo de todo lo que ha sido la historia de la bibliofilia en España. Recordaba este pasaje y me pareció estupendo porque eso de que de los libros penden todas las artes e industrias humanas me parece muy adecuado y es un poco lo que quería decir hoy, lo que he dicho tantas veces a quienes han tenido, bueno, no sé si la suerte, la desgracia, de oírme otras veces. Y pensando en Sánchez, y hablando de Sánchez Mariana, un hombre que sabe muchísimo de manuscritos españoles, nadie se ofenda. Yo creo que en general, de manuscritos en general españoles, es la persona que más sabe. Manuel Sánchez Mariana, recuerdo aquí a otros compañeros mayores que él es muy joven todavía, que pasaron por aquí: Francisco García Cravioto, Amalia Sarriá, por supuesto, don Justo García Morales, del que hablaré luego también un poquito más tarde, que fue mi maestro. Todas estas personas que nos enseñaron tantas cosas, y no ya en el campo de los libros, sino en el que se habló las semanas pasadas, nos hablaron Elena Santiago y Nieves Iglesias, Elena Páez y Niño, ¿cómo se llamaba de nombre? Isabel Niño. También quiero recordarlas, yo a Elena la traté más, a Isabel menos, porque yo llegué bastante tarde a esta Biblioteca Nacional, en comparación de cuando llegaron mis compañeras que hablaron antes que yo. Pero son personas que nos enseñaron muchísimo, que sabían muchísimo, que estuvieron trabajando aquí durante muchos años, que entregaron aquí su vida y me gusta recordarles cuando hablamos de estos libros, porque es tanto lo que hay en los libros que tiene la Biblioteca Nacional y cualquier gran biblioteca, que una sola persona no lo sabe todo, por eso les he pedido que luego intervengan ustedes. Y de esa forma se formaban equipos de personas y cada uno aportaba lo suyo, y creo que ahora pues también se está logrando, por lo menos cuando estaba yo también se estaba logrando, y esto me parece muy importante y esto lo favorece la Biblioteca Nacional y creo que es uno de sus méritos. Hablaba Páez de Castro de que los libros están en peligro de perderse si no se dan el medio para que se guarden en un lugar seguro. Él se refería a crear una gran biblioteca, que luego fue la Biblioteca de la Escorial. Pero yo les digo que los libros que están en la Biblioteca Nacional se conservan guardados en lugar seguro y también protegidos y mimados en lo que es el Departamento de Patrimonio Bibliográfico, en el que he estado unos años y, como les he dicho antes, me he sentido muy feliz. Siempre me decían que tenía que estar en un despacho para llevar la gestión de todo. Yo nunca quise estar en un despacho porque estaba muy lejos de los libros. Yo quería estar cerca de los libros. En cuanto te alejas un poco, el libro ya pasa por otros caminos y resulta que luego no lo ves. Y eso me parecía terrible porque yo estaba aquí precisamente para estar con los libros. Los que se conservan en el Departamento de Patrimonio Bibliográfico son los manuscritos, todos ellos ejemplares únicos, lo cual no quiere decir que todos sean importantes, pero sí únicos. Y los impresos, especialmente valiosos por su antigüedad, valiosos por su belleza, valiosos por muchas razones, pero sobre todo por su rareza, porque rareza quiere decir no que sean extraños, claro, ustedes ya lo saben, sino porque pues, hay muy pocos ejemplares y lo máximo es el ejemplar único. Se guardan estos libros en la biblioteca y unas colecciones especiales, como son las de Cervantes, la de teatro y la de varios especiales, que son folletos antiguos y raros, que conservan su propia asignatura de cuando había otra distribución entre los fondos de la Biblioteca Nacional. Y también conserva su propia la asignatura topográfica, que indica la localización del libro entre los depósitos, y también la colección Usoz, de la que también hablaré, tiene su propia asignatura. Yo voy a ahorrarme y a ahorrarles de empezar con elogios de los fondos de la Biblioteca Nacional. Naturalmente, la Biblioteca Nacional tiene unos fondos maravillosos porque es una de las grandes bibliotecas de Europa y, por supuesto, en lo que se refiere al libro español, pues no tiene comparación. Hay algunas bibliotecas que tienen unos ejemplares especiales
que aquí no están, y esto ya se sabe, siempre ocurre, pero eso no tiene nada, no tiene importancia. Eso es un poco como, porque la biblioteca es el reflejo de lo que ha sido la sociedad española desde, bueno, pongamos por lo menos desde el siglo XV en adelante. Y la sociedad española nunca ha tenido el tipo de bibliofilia que tienen las sociedades anglosajonas. Siempre ha tenido una bibliofilia más general, ha amado el libro de otra manera, y esto se refleja en los fondos de la Biblioteca Nacional. Faltan algunas primeras ediciones de algunas obras, pero sin embargo está el conjunto de lo que ha sido la producción y lo que ha habido, no solamente lo que ha producido España, sino lo que ha habido aquí y lo que por lo tanto ha influido de alguna manera en la forma de vivir de las sociedades que nos han precedido. Como les digo, no tengo por qué seguir hablando de la maravilla que tenemos en la Biblioteca Nacional, y sí quiero insistir en, y espero podérselo transmitir, en el significado que hoy día tienen estos fondos antiguos. Porque yo lo he oído muchísimas veces. Hubo una época en que quedaba muy bien decir que esto de los fondos antiguos, los manuscritos, los impresos antiguos, era una cosa de élites, de estas personas extrañas que no tienen nada que ver con lo que es la realidad de la vida y que por lo tanto pues no se les tenía que prestar mucha atención. Lo importante en las bibliotecas populares, que por supuesto lo son, la documentación, por supuesto, para que la investigación tuviera sus revistas bien indizadas. Pero los fondos antiguos eran de esta gente, unos pensaban raros, otros pensaban, bueno, pues eso, la élite, que no es cosa de que tengamos que ocuparnos de lo que les gusta, y por lo tanto quiero insistir en el significado que hoy día tienen estos fondos y también su utilidad, porque hoy buscamos la utilidad en todo. Y para ello, pues una forma que se me ha ocurrido es hablar un poco de la formación, a grandes rasgos, del fondo de la Biblioteca Nacional, y entre tanto pues nos vamos a recrear viendo algunas imágenes que espero que bueno, las podamos ver con cierta tranquilidad. Aquí, bueno, a empezar, porque yo con las máquinas un familiar mío dice que las máquinas le hablan. A mí también me hablan, pero me engañan, por lo tanto me van a dispensar si se nota un poco el engaño que las máquinas me transmiten. Bueno, esta es la sala que se mantuvo de cuando la Biblioteca Nacional, bueno, pues se inauguró este edificio y después pues esta era la sala de raros, y luego que ahora se ha ampliado con los manuscritos también y con estas colecciones de que se hablaba antes, y ahora son 3 salas, pero se mantuvo la de en medio. Tuvimos que luchar un poco, Luis Alberto de Cuenca, que entonces era el director, y yo tuvimos que luchar un poco para que se mantuviera esta sala. Pero pensamos que de esta forma pues era el recuerdo de lo que había sido la biblioteca pues en el pasado. Además a mí me hacía mucha ilusión porque yo había trabajado en esta sala. Yo tengo ya muchos años y había trabajado en esta sala cuando era la sala de raros de la biblioteca. Bueno, y voy a hablar de los fondos de la Biblioteca Nacional. El núcleo inicial, esto se ha dicho, acabamos de celebrar el tricentenario de la Biblioteca Nacional y por lo tanto se han publicado una serie de obras, el catálogo de la exposición, el libro del tricentenario y bueno, estamos todos muy al día. Yo no he hecho más que recoger lo que todos sabemos para dar un poco de hilo a lo que estamos hablando y para meternos un poco en lo que son los libros. El núcleo, como saben ustedes, son las colecciones reales, las de los dos últimos reyes de la Casa de Austria y los que trajo Felipe V cuando vino de Francia. Y vamos a ver unos cuantos de estos libros, que eran libros que tenían las colecciones reales, que por lo tanto son muy interesantes. Este es un trocito del depósito. Tengo que decirles que es un depósito que ha dejado muy bien impresionados a personas del mundo anglosajón que se sabe que saben mucho de libros y de cuidarlos, la limpieza y el orden que tienen este depósito de la Biblioteca Nacional.
Los libros pues están un poco manchaditos porque tienen sus años, eso es normal. Entonces les voy a enseñar unos cuantos libros procedentes de esta primera época. Y quiero en este momento referirme a el catálogo de la exposición. Si quiere avanzar tiene que dar ya. No, ya, lo que dije. dije. Ya, muchas gracias. Bueno, el catálogo de la exposición dirigida por Elena Santiago sobre las primeras décadas de la Biblioteca Nacional. Es indispensable ver este catálogo para darse cuenta de lo que fue aquel origen de estas obras. Ya me han dicho cómo lo tengo que hacer. Muy bien. Este es el índice de los libros, esto está muy visto, todos ustedes lo conocerán, que tiene Su Majestad en la Torre Alta del Alcázar, publicado en Madrid escrito en Madrid en 1637. Entonces, aquí están estos libros de las bibliotecas reales de los Austrias que pasaron, casi todos, a la Biblioteca Nacional. Y vamos a poner aquí uno de los libros, bueno, la Biblioteca Nacional tiene varios ejemplares, que son como un símbolo de la bibliofilia. La Himnerotomaquia de Francisco Colonna, un libro muy especial, impreso por Aldo Manuccio en 1499, es una de las obras maestras de la imprenta mundial, es casi un símbolo. Y, bueno, contrasta un poco porque en realidad esta obra, que además con unos grabados maravillosos, con unos tipos hechos por Grifo, que puso en marcha la moda de utilizar la letra redonda para los libros, bueno, que se consideraban humanísticos, relacionados con la antigüedad clásica, etcétera. Es muy curioso porque estos libros se imprimían, se fueron imprimiendo, poco a poco se fue extendiendo el uso de la letra redonda, y sin embargo, dentro de la bibliofilia hay como una especial obsesión por los góticos. Yo comprendo que los góticos son raros porque son antiguos, pero los góticos eran los libros de la letra normal. Los libros especiales se hacían en redonda, los libros humanísticos se hacían en redonda. Pero bueno, esto tiene una explicación, porque al ver un gótico parece que sea una cosa muy antigua y da una sensación. Es un poco las cosas que tiene la bibliofilia, que está muy bien, pero a veces hay que aclararlas. Como digo, es curioso porque este libro, que desde el punto de vista material es una obra maestra, sin embargo el contenido, que ha sido muy discutido y parece que lleva muchos misterios, bueno, en realidad trata de un sueño de amor, de Polifilo con su amada, etcétera, etcétera. Tiene un aire muy... quiere imitar a los clásicos, tiene bastante de medieval y luego pues es bastante liado. Tiene un lenguaje muy extraño, no es que sea una obra maestra de la literatura y por lo tanto pues uno se extraña un poco que una obra que por supuesto se hicieron unos grabados maravillosos, que intervino el impresor máximo de aquel momento en Europa, pues para una obra de este Francesco Colonna, que era un dominico, ¿por qué? Bueno, pues es uno de los misterios que tiene este libro. También es divertido pensar en los misterios de los libros. Y tiene muchos misterios, pero algunos se pueden desvelar, otros no se desvelan, y mantenerlos no está mal, porque al fin y al cabo tampoco molesta. Este es el mapa de Christian Sgroten, que lo realizó para Felipe II, es el mapa de los Países Bajos, y fue uno de los grandes cartógrafos de los países europeos, en realidad, mundiales de la época. Y es una obra que es maravillosa. En este se ve, pues es el mapa mundi,
pero en realidad hay muchos que tienen las dos hojas abiertas, forman un mapa, tiene 38 mapas de los Países Bajos y luego pues con mucho detalle, con mucha precisión, tanto cartográfica como en realidad artística, porque es una obra bellísima, es una de las grandes obras de las obras maestras de la cartografía universal. A continuación vamos a ver este libro de Bocchio, un libro sobre la apología de Plauto y la vida de Cicerón, y que tiene la particularidad de que lleva la firma de Francisco de Quevedo. Uno no sabe, bueno, llegó allí, en realidad Francisco de Quevedo, en aquella época en que se formó las bibliotecas, que son el núcleo de la Biblioteca Nacional, pues era un escritor que iba por la corte, pues a lo mejor alguien sabe en realidad la trayectoria de este ejemplar concreto, pero es divertido pensar que Quevedo se lo pudo dejar alguna vez al rey para que lo leyera y que allí se quedó, como se quedan tantos libros cuando se prestan. Y el caso es que ha llegado aquí con la firma de Francisco de Quevedo este libro que nos muestra una vez más pues no solo la afición de Francisco de Quevedo a lo que era el humanismo clásico, sino también el de los reyes que lo tenían en su biblioteca. Aparte, enseguida, inmediatamente después de este núcleo originario, llegaron a la biblioteca real que fundó Felipe V y que no voy les ahorro también el explicarles otra vez la historia que han oído últimamente muchas veces. Y llegaron muy pronto las incautaciones que se hicieron de los bienes de los nobles, de los intelectuales, de las personas partidarias del archiduque de Austria. Y este sistema de la incautación de bienes pues es un sistema que se ha utilizado en muchas bibliotecas nacionales de todo el mundo, de Europa concretamente, y que realmente pues, es interesante porque si por una parte, no digo que sea interesante para aquellos a quienes les incautaron los libros en su momento, pero luego, cuando ya pasa y llega la historia y podemos tener estas bibliotecas, es interesante porque por una parte tenemos las bibliotecas de los reyes, que eran pues, el poder político, lo que tenían que leer aquellas personas que tenían que dirigir el país, estaba allí, junto con sus aficiones personales, naturalmente. Por otra parte, estas bibliotecas incautadas a unas personas que tenían una ideología concreta, que muchos de ellos pues, eran intelectuales, otros eran nobles y que por lo tanto eran también personas que influían en la sociedad de su momento. Entre las primeras que llegaron fueron las del arzobispo de Valencia, Fol de Cardona, que se ha dispersado bastante, y la del marqués de Mondéjar, don Gaspar Ibáñez de Segovia, y la de Juan Francisco Pacheco Tellez Girón, el duque de Uceda. Estos dos personajes son completamente distintos, pero los dos muy interesantes, y esto se refleja en sus bibliotecas. El marqués de Mondéjar era un hombre que sí había tenido aficiones políticas y cortesanas, pero a la vez era un gran historiador. Él formaba parte de aquel grupo de historiadores que empezaron a trabajar junto con Nicolás Antonio, junto con Menegildo de San Pablo, un monje, también junto con Lucas Cortés, estas personas que se interesaban por limpiar de la historiografía del momento todas las leyendas que habían ido oscureciendo la realidad. Y era unas ideas nuevas que habían venido a través de los volandistas y del grupo de Saint-Germain-des-Prés de París, y que habían llegado muy pronto a España, digo finales del siglo XVII, y había unas tertulias,
Y estos personajes, pues, tenían, naturalmente, su interés estaba en recoger todo aquello que pudiera ayudarles a deshacer todas estas leyendas que oscurecían la realidad histórica. Y esto se ve en la biblioteca del Marqués de Mondéjar, porque tiene una cantidad de documentos, algunos originales, muchas copias y luego mucho libro de historia, de crónicas, de historia civil y de historia eclesiástica. Pero también tiene cosas maravillosas que, bueno, claro, todo es historia, pero no es... No. Hoy he olvidado antes de enseñarles algo muy importante que tenían las bibliotecas reales antes de pasar a las incautaciones, que son los códices de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, sus papeles pasaron a Melzi. Parece ser que Pompeo Leoni, que como ustedes saben trabajó para Carlos I y Felipe II, parece ser que los trajo a España y de alguna manera fueron a parar a un personaje que se llamaba Juan de Espina, sacerdote, mago, de esos que ocurrían en aquella época, se daban, en todos los tiempos se dan, pero en aquella época había bastantes. Y este personaje tuvo los códices de Leonardo, que son, por una parte, el Códice de Madrid I, que es un tratado de mecánica, y luego el Códice de Madrid II. Ay, no, este es el Beato. El Códice de Madrid, no, este es el Madrid I, el otro es el Madrid II, que es unos apuntes que hacía Leonardo de las cosas que se le iban ocurriendo, y tiene pues de todo, pero todos están relacionados con la parte científica. Entonces, como digo, Juan de la Espina, a pesar de que habían sido en Inglaterra, el delfín de Inglaterra quiso quedarse quiso comprárselos, adquirirlos a Juan de la Espina, pero él no quiso deshacerse de ellos, y cuando murió dejó todos sus bienes en testamento al rey, y pues pasaron naturalmente a la Biblioteca Real. Y volvemos otra vez, perdón, a la biblioteca del Marqués de Mondéjar, que, como les dije, tenía unas cosas muy bonitas también, aparte de sus documentos muy interesantes, pero no tan bonitos, que es, por ejemplo, el Beato de Fernando I y doña Sancha, su esposa doña Sancha. Este Beato que estuvo en la colegiata de San Isidoro de León, y luego, pues bueno, de alguna manera pasó a manos del Marqués de Mondéjar, y luego, junto con sus bienes, a la Biblioteca Nacional. Hay que saber que el Marqués de Mondéjar, pues en realidad no es que fuera contrario a Felipe V, fueron sus hijos que lucharon en el bando de los Austrias, y fue a ellos a quienes en realidad se incautó la biblioteca que había ido formando su padre a lo largo de los años, en que tuvo, pues como he dicho antes, una gran afición al estudio, sobre todo de la historia. El duque de Uceda es algo completamente distinto, pues un hombre político, cortesano, cultísimo también, y muy amante de los libros, naturalmente, que fue virrey de Sicilia, y cuando llegó allí se encontró que por los papeles no los puedo seguir, o sea que entonces datos concretos no les voy a dar muchos, pero tampoco importa, ¿no? Importa lo que es el sentido de lo que voy diciendo. Como digo, el duque de Uceda se encontró allí con que en la Mesina se había rebelado contra el poder español, y entonces había sido castigada y se le habían incautado sus fueros, digamos, de alguna manera. Y con ello se habían incautado otra serie de documentos y libros. Cuando el duque de Uceda se encontró con aquella biblioteca le llamaban entonces, maravillosa, pues naturalmente tuvo una gran alegría. Él hasta entonces había tenido mucho en su biblioteca, parece ser que había habido mucho de libros
pues, de literatura, muchos libros españoles, etcétera. Pero al llegar allí, pues pudo recoger muchos libros escritos en Italia y sobre todo un fondo griego importantísimo. Entonces, el duque de Uceda, pues recogió esta biblioteca y se la llevó a su casa de Madrid. Entonces se hacía esto, ahora nos parecería horrible, naturalmente, pero parece ser, no sé hasta qué punto se hacía, pero el caso es que lo hizo. Y luego, como la incautaron, pues vino a la Biblioteca Nacional. Pues bueno, no está mal, como les he dicho antes. Y para que vean el tipo de libros que tenía, ya les he dicho que tenía el libro de todo, porque era un hombre amante de los libros, pero una biblioteca muy general. Pero lo que recogió en Italia, nos vamos a disfrutar viéndolo un poco. Oye, es que me voy para atrás en lugar de irme para adelante. Este es uno de los manuscritos más antiguos que tiene la Biblioteca Nacional. Es un códice de un cómputo que se hizo en el año, si no recuerdo mal, 810, y un poco después fue cuando, en el siglo, ya a la segunda mitad del siglo IX, pues se hizo este códice en Metz, precisamente, donde tenían, allí era un centro cultural de la época postcarolingia importante. Un arzobispo que se llamaba Drogón mandó realizarlo y, como ven, pues tiene un aire pues muy clásico, porque era el renacimiento carolingio que se reflejaba en ello. Y es científico, es un libro de una gran belleza, como pueden ustedes observar. Otra de las grandes, este se lo he mostrado precisamente por su antigüedad y para que vean el estilo completamente distinto de lo que estamos acostumbrados a ver. Y este también es distinto. Este es el famoso Esquílices, de Juan Esquílices, un historiador bizantino que vivió el siglo XII, y este manuscrito está hecho en el siglo XIII, entre 1200, la segunda mitad del siglo XIII, y está plagado de miniaturas, y cada una tiene una leyenda sobre la historia de Bizancio desde el año 811, creo recordar, hasta muy poco antes, hasta el siglo XII prácticamente. Es un historiador que pretende ser objetivo, pero en aquella época, y siempre, es muy difícil ser objetivo cuando se habla de historia. Cada uno pues la ve con buena voluntad, suponemos, a su manera. Y esta es una de las joyas de la época de bizantina, medieval, o sea, de los siglos XIII, XIV. Y este es un manuscrito griego, de Diógenes Laercio, la historia de los filósofos de Diógenes Laercio, en griego, que fue otra de las adquisiciones del duque de Uceda en Italia, y como ven, pues es bellísimo, con esta orla miniada y la inicial al estilo italiano, que luego tenemos aquí en la Biblioteca Nacional muchos manuscritos que tienen que le recuerdan en la finura, como, bueno, pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, el Cancionero de Stúñiga, que es muy sencillo, y hay otros muchos más de este estilo. Y pasamos un poco, siguiendo con las incautaciones, a las que se hicieron con motivo de la desamortización de los bienes conventuales. Las desamortizaciones, como ustedes saben, empezaron a finales del siglo XVIII y han llegado prácticamente hasta el siglo XX. Fueron importantes la de Mendizábal, en 1836, y luego la de Ruiz Zorrilla. Bien, pues un poco antes de la de Mendizábal, pues
en la provincia de Burgos se recogió este beato, otro beato. Ustedes saben lo que es un beato, no lo he explicado antes, pero quizá alguien no lo sepa, se lo voy a explicar. Los beatos son unos códices que hablan, son unos comentarios al Apocalipsis junto con otros textos. La cuestión textual la ha estudiado muy bien el profesor Díaz y Díaz, que es unos comentarios del Apocalipsis, es la mayor parte de estos códices, de estos códices contienen estos comentarios hechos por un monje que se llamaba Beato y que fue famoso por su polémica con Elipando, arzobispo de Toledo, que era partidario del adopcionismo, ¿saben? Bueno, pues de la herejía del adopcionismo, que decía que Jesucristo era hijo adoptivo y tal. Entonces, Beato pues estuvo discutiendo mucho con Elipando y al final las tesis de Beato fueron las que triunfaron en la Iglesia española. Escribió estos comentarios y fueron tuvieron mucho éxito, y en la mayoría de los monasterios de aquellos años, él vivió en el siglo IX, pero a partir del siglo X se hacen una serie de copias con unas miniaturas maravillosas, unas miniaturas muy originales. Se han llamado visigóticas, pero en realidad es la miniatura hispánica alto medieval, como ahora los especialistas de arte pues la llaman, y es así como debemos llamarla, que es completamente plana, con unos personajes con una expresión muy intensa, con unos colores muy vivos, son realmente impresionantes. Yo pienso que en aquella época los monjes, que muchos de ellos no sabrían ni leer, pues con este tipo de libros pues ellos podían seguir los comentarios al Apocalipsis. Y claro, naturalmente el Apocalipsis, un libro tan simbólico, se presta muchísimo a poder que los artistas puedan expresarse con bastante libertad. Y como ven ustedes aquí, este es el más antiguo que hay en la biblioteca. El anterior, que le he enseñado, de Fernando I de Doña Sancha, es de 1047. Este, sin embargo, es del siglo X, es más incompleto, pero a mí me parece un beato, no sé, yo le tengo especial cariño a este, sea porque, pobrecito, dicen, este es el feo, y he estado tanto con ellos que, como dicen que las madres a los hijos feos les quieren más, pues algo de eso, pero de todos modos me parece que es un beato muy, muy bonito. Los hay esparcidos por toda Europa, son 20 y pico los ejemplares que quedan, pero, como digo, el de Fernando I de Doña Sancha es uno de los más completos y de los mejores. Aquí en España hay varios, en la Catedral de Gerona, hay otro en la Seu d'Urgell, hay en el Museo Arqueológico, hay, bueno, varios, y todos ellos tienen esta miniatura que realmente es impresionante. Ay. Así les doy ocasión de volver a ver estos libros tan bonitos. Como les digo, este fue a Burgos, incautado, había sido de San Millán de la Cogolla, y estaba en la biblioteca de Burgos, y no se sabe cómo, pues fue a parar a la biblioteca de Serafín Estébanez Calderón, y luego, cuando esta biblioteca, como veremos luego, vino a la Biblioteca Nacional, entró con esta biblioteca de Serafín Estébanez Calderón el beato. Aparte de las bibliotecas reales, de las incautaciones, la biblioteca, las autoridades que han regido la biblioteca siempre se han preocupado de enriquecerla continuamente. Así, por ejemplo, ya en el mismo 1716 ya hay un intento de lo que hoy llamamos el depósito legal, o sea, de que los impresores de libros en España dejaran un ejemplar para la Biblioteca Real. Pero esta historia de lo que hoy es el depósito legal ha sido muy larga y realmente no se cumplió hasta el decreto, no se cumplió perfectamente hasta el decreto de 1957. Pero las leyes se han sucedido, ahora creo que hay una nueva, ¿verdad?
se han sucedido, pero ya a partir de la de 1957, del decreto de 1957, pues ya se ha cumplido y la Biblioteca Nacional pues puede recoger todo lo que se publica en España. Pero esto ya lo pensaron los fundadores de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca Real entonces, porque no fue nacional hasta 1836, pero de la Biblioteca Real. Y esto también, pues bueno, fue una forma de ir enriqueciendo la biblioteca. Lo mismo que en 1750 ya se legisló el derecho de preferente adquisición por el Estado, y por lo tanto venían los fondos de la Biblioteca Nacional, de las bibliotecas que se vendían, lo que llamamos el derecho de tanteo. O sea, cuando una biblioteca se vende por un precio determinado, el Estado tiene derecho a comprarlo por aquel precio, no más barato, por aquel precio. Y sigue todavía el derecho de tanteo en muchos países para enriquecer las bibliotecas públicas importantes. En 1716, ya digo, hubo este decreto de lo que es hoy el depósito legal, y en 1750 ya el del derecho de tanteo. También se ha enriquecido la biblioteca, o sea que siempre hubo adquisiciones. En el mismo siglo XVIII ya se empezaron las adquisiciones de obras, se adquirió la biblioteca no se lo voy a repetir porque esto está, como lo digo, en todos los libros que les he citado antes, y si han venido por la Biblioteca Nacional lo habrán oído mil veces, la de Juan Farreras, la de González de Barcia, la del Conde de Miranda, varias bibliotecas en el siglo XVIII, y luego también la de Fernando José de Velasco y Ceballos, que esta no entró hasta el siglo XIX, como les voy a contar luego, pero que también es una biblioteca que era de un personaje del siglo XVIII. O sea que la biblioteca desde el primer momento, aparte de las colecciones originales, de las incautaciones, pues se preocupó de legislar de manera que la biblioteca fuera enriqueciéndose y también de adquirir nuevas obras, no solamente bibliotecas enteras, sino obras concretas que aparecían en el mercado y que interesaban a la Biblioteca Nacional. También una forma fue el intercambio. Hubo dos intercambios importantes en el siglo XVIII. Hubo dos importantes intercambios, el de dos conventos que para formar a sus monjes pues les prescindían de algunos de sus manuscritos y de sus libros antiguos para obtener libros más modernos que les ayudaran a formar. Y fueron estas permutas que se hicieron ya en el siglo XVIII, en 1736 y en 1739, fueron con el convento de Santo Tomás de Ávila y con el convento de San Vicente de Plasencia. En este hubo un fondo griego, de manuscritos griegos importantes. Ya que hablo de manuscritos griegos, quiero también citar, ya que he citado algunos nombres, a la labor que hizo Gregorio de Andrés, de las que todos hemos disfrutado, de sus investigaciones sobre bibliotecas privadas. Y otra persona que no se la ha conocido tanto, a lo mejor por su carácter, que es José María Fernández Pomar, que también ha trabajado sobre el fondo griego de la Biblioteca Nacional y que ha hecho trabajos importantísimos sobre la historia de la biblioteca. O sea que quiero citar a estas dos personas que han trabajado sobre la historia de las procedencias de los fondos de la Biblioteca Nacional. Son muy importantes las procedencias de las obras. Yo he dicho antes que si tenemos en cuenta que la Biblioteca Nacional tiene las bibliotecas reales, estas bibliotecas incautadas, la compra de estas bibliotecas de intelectuales y de familias nobles, y muchos de ellos eran realmente bibliófilos, otros los fueron acumulando su familia porque eran familias nobles a lo largo del tiempo, pero que todos ellos pues son un reflejo de lo que era la sociedad, o sea, de lo que se pensaba, de lo que las clases pensantes opinaban, de las fuentes en las que bebían, y que por lo tanto esto se reflejaba en las acciones. En esto yo siempre he dicho muchas veces que en los libros, en los documentos están los hechos, está la constancia, está la firma. En los libros están las ideas que se han tenido, están las ideas que ha tenido una sociedad determinada.
Y estas ideas han provocado unos hechos, han provocado unos tratados, han provocado unas actuaciones. Está la historia intelectual, que como digo es la madre de todas las historias, de las que vienen después. Y esto está en los libros, porque muchas veces se cree que los libros pues, son algo que, bueno, como son muchos, como hay muchos ejemplares, por ejemplo los impresos. Aquí estamos recreando. Muy importante, los impresos son importantísimos, porque es lo que la gente leía, la forma como se difundían todas las ideas. Y por lo tanto, aunque tengamos una serie de obras que no son primeras ediciones, pero que se han difundido en un lugar y en otro, saber dónde se han difundido, en qué bibliotecas han estado. Por eso hablaba de las procedencias. Esto es muy importante para saber qué ocurría, qué se ha producido en un país y qué ha tenido. Y de ahí vienen el estudio de las procedencias, nos dice qué ha tenido, no solamente lo que se ha producido en el país, qué ha habido, de qué se ha alimentado la sociedad. En un momento, la sociedad naturalmente, que en aquel momento oculta, pero era en realidad la que influía sobre lo que ocurría. Y además también se leía muchas veces y la gente pues oía y de alguna forma participaba. Son tres elementos los que intervienen en hacer que estos fondos de las bibliotecas nacionales sean un testigo de la historia. Son tres elementos. En primer lugar, pues bueno, las colecciones que se recogen. En segundo lugar, que relacionado con ello, las políticas que han tenido los distintos regímenes que han existido desde que existen las bibliotecas, y luego algo muy interesante, la atención de los ciudadanos. Por esto ahora la Biblioteca Nacional quiere acercar a los ciudadanos a la Biblioteca Nacional. La atención de los ciudadanos, porque si no hay atención de los ciudadanos, no hay atención de los políticos, no hay políticas culturales adecuadas. O sea que los ciudadanos muchísimo para que se aprecien los fondos que existen en las bibliotecas. Bueno, ya me he ido, como de costumbre, pero estábamos hablando de... vamos a seguir, las imágenes nos darán. Este es un misal también procedente de desamortizaciones, de la de Ruiz Zorrilla, que desamortizó no ya los bienes conventuales, sino de las catedrales, y llegaron aquí en la Biblioteca Nacional muchos procedentes de las catedrales de Ávila y Toledo. Luego os tuvieron que devolver, pero algunos pues quedaron enredaditos por ahí. Y uno de ellos es este, procedente de la Catedral de Toledo, que es el misal rico de Cisneros. Muy interesante porque se realizó entre 1503 y 1518, la miniatura es española y todo está hecho en Toledo. Y por lo tanto tiene un gran interés para ver cómo los pintores, los miniaturistas españoles, pues cogieron una parte de lo que era la miniatura italiana, la influencia de Italia en aquel tiempo, y por otra parte también lo que eran los Países Bajos, que tenía una escuela de pintores de libros realmente importante. Vuelven otra vez a ver el Beato. Bueno, como digo, la política de compras ha sido muy... si el depósito legal no se cumplió, las compras sí se siguieron haciendo en la Biblioteca Nacional. He citado varias que se hicieron en el siglo XVIII y todas ellas, sobre todo, tenían un contenido de historia. Era la época, como he dicho antes, que se inició con el Marqués de Mondéjar y aquellas tertulias, Nicolás Antonio, Lucas Cortés... todos estos personajes que cambiaron la historia de España, que hicieron que la historiografía pues, en realidad reflejara lo que era la realidad. Fue un siglo de interés por la historia, sobre todo. Y esto se refleja en las compras que hace la Biblioteca Nacional en aquella época. Las bibliotecas que se compran durante el siglo XVIII. En cambio, el siglo XIX es cuando empieza la afición por lo literario. Y entonces se adquiere, la Biblioteca Nacional adquiere muchas bibliotecas con un fondo literario muy importante. Pues empezamos por la Biblioteca de Bol de Faber, por ejemplo, de la que hizo el catálogo Gallardo, y que en realidad está representada en su biblioteca, está representado todo el siglo de oro español. Y luego, bueno, son varias, no voy a entretenerme en ellas, como digo, en los libros que he citado, no les he dado la bibliografía exacta, pero la tienen ustedes a mano, pues
Yo no sé la hora que es. Vamos todavía bien. Pues, como digo, no sé lo que estaba diciendo. Así que en el siglo XIX pues hay un cambio que también refleja lo que es el gusto de la sociedad. Es la época en que el canon literario se va ya estabilizando, en lo que ya se sabe en el siglo XIX cuáles son las obras que van a formar lo que es la literatura española, las obras que se consideran realmente buenas literariamente. Que siempre se consideraron, porque si vemos bibliotecas más antiguas, vemos que tenían estas obras que hoy día nos siguen pareciendo las obras más importantes. Pero en el siglo XIX es cuando se configura lo que es el hecho de la literatura propiamente dicha. Gallardo mismo hablaba del ingenio español cuando hablaba de literatura. Y estos personajes, estas bibliotecas que se compran, la de Boldefalter, luego la de Agustín Durán, con muchas obras de literatura, una biblioteca también bastante general, pero también con mucho teatro, tanto manuscrito como impreso. El hecho de que se hubiera comprado la biblioteca de Agustín Durán, que fue director de esta casa, pues influyó mucho en que se creara la sección de obras dramáticas, que luego se llamó teatro, que ahora está integrada dentro del Fondo de Impresos Antiguos Generales de la Biblioteca Nacional. Y, como digo, no voy a insistir mucho en las compras porque no quiero, pero sí en tres que son importantes y que llegaron en 1873. Y una cosa curiosa, tengo que decir que en 1859, en la Junta de Gobierno de 11 de noviembre, se dio cuenta de que la biblioteca había adquirido una Biblia de gran mérito en vitela, impresión de Fust y Schoeffer, en Maguncia, del año 1462, no es la Biblia de Gutenberg, es la del 62. Pero es curioso que lo pone la Junta y seguir las actas de las juntas de la Biblioteca Nacional salen listas de todos los libros que se compraban y se verá la cantidad de obras que se compraban, porque hemos hablado de unas grandes bibliotecas que son importantes y que se han repetido hasta la saciedad, pero sin embargo la biblioteca seguía comprando obras una a una y la lista venía en las actas de las juntas de gobierno y quien tenga interés para estudiar eso, yo tengo interés para estudiar eso, pero ya soy muy mayor y habrá personas que lo harán mejor que yo, que son más jóvenes y tendrán más tiempo. Estudiar las compras que se hacían a través de las juntas de gobierno. Son muy interesantes las actas de las juntas de gobierno de la Biblioteca Nacional. Como digo, tres bibliotecas que quiero citar, bueno, y luego otras que fueron posteriores. Pero de momento, en 1873 fue un gran año para la Biblioteca Nacional, que llegaron aquí unas bibliotecas procedentes de Fomento. Porque cuando se compraban bibliotecas, las compraba naturalmente el gobierno, como decía entonces, el Estado, como diríamos ahora, pues iban a la biblioteca de Fomento, porque allí había un bibliófilo muy curioso llamado Sancho Rayón, que le encantaban los libros, pero disfrutaba con ellos. Bueno, estaba metido en todo, en comercio de libros, en lo que fuera, pero en realidad respetaba los libros que había comprado el Estado, pero disfrutaba mucho con ellos. Y entonces los tenía encerrados en un cuarto, según Agustín Durán, terrible, que tenía en Fomento, y allí tenía sus bibliotecas. Y al final la Biblioteca Nacional logró que estas bibliotecas de Agustín Durán y del Marqués de la Romana y de Serafín Estebanez Calderón pasaran a la Biblioteca Nacional, y Sancho Rayón vino aquí una temporada a arreglar un poco, a explicar un poco todo lo que él había estado investigando y disfrutando durante aquellos años con las bibliotecas que el Estado había comprado. Como digo, en 1873 entran la de Agustín Durán, de la que les acabo de hablar, la de Serafín Estebanez Calderón, que constaba de más de 9.000 volúmenes, y que, por cierto, parece ser que Quaritch quiso adquirirla, pero, bueno, por una vez por lo menos se pasó delante el Estado y la adquirió, que con ella entró el beato del siglo X, el Vitrina 14.1, que, como digo, provenía de San Millán de la Cogolla, pero fue a parar a la biblioteca de Serafín Estebanez Calderón. Y luego la de Pedro Caro y Sureda, el Marqués de la Romana, que, como digo,
había adquirido la biblioteca que había pertenecido a Francisco José de Velasco, que fue un político y hombre culto del siglo XVIII, que fue una biblioteca fantástica. Y vamos a ver uno de los libros que tenía. No. Sí, este es. Vamos a ver. Este, que es el Torquemada, las meditaciones y contemplaciones de Torquemada. Este libro es el primero impreso en Roma, incunable, impreso en 1467, según creo, y como ven aquí está iluminado a mano, como se iluminaban entonces los incunables, porque todavía no se podía imprimir a varios colores. Y es el primer libro impreso en Roma, y he querido sacarles el colofón, he podido sacarles el colofón, en el que pone Finite sunt contemplaciones supra... No lo leo bien, ¿hay alguien que lo lea bien desde aquí? Finite sunt contemplaciones supradite y contemplase Roma, bueno, es por Ulrico Hahn en el año 1467, vamos. Este es el colofón de la obra, como digo, la primera obra impresa en Roma. Y luego también entró una de las pocas donaciones que ha habido en la Biblioteca Nacional, otra es la de Barbieri, de la que habló Nieves Iglesias el año pasado, porque tenía mucha música, pero también tenía otras cosas. Y bueno, y algunas otras pequeñas donaciones ha habido también. El Marqués de la Romana, ya saben ustedes quién fue, un militar, el tercer Marqués de la Romana, un hombre que unió pues la afición al estudio, era un hombre cultísimo, muy bien preparado y a la vez un militar famoso y muy apreciado por sus hazañas bélicas, que vivió a finales del siglo XVIII hasta, creo que fue 1811 que falleció. Y falleció en medio de un combate, pero no por causa del combate, sino por enfermedad. Y este Marqués de la Romana había adquirido la biblioteca de Fernando José de Velasco, que luego se pasó, como digo, a la Biblioteca Nacional a la muerte posteriormente. Por los sucesores del Marqués de la Romana la vendieron a la Biblioteca Nacional. Y luego también entró una de las grandes donaciones, que fue la de don Luis Ussoz del Río. Fue un personaje realmente muy amable, don Luis Ussoz. Y en sus libros se refleja esto. Era un cuáquero y había recogido, aparte de una gran colección de literatura española y de clásicos también, había recogido muchas obras que aquí en España habían desaparecido por causa de la Inquisición, obras protestantes. Y aquí les he puesto, por ejemplo, como ejemplo, la famosa Biblia del Oso, que es la de Casiodoro de Reina, que es esta, que estaba en la biblioteca de don Luis Ussoz. Y como ven, allí pone que en el año 1600, no sé qué pone, 53 quizá, que estaba en un monasterio alemán y que él pues la adquirió, y por suerte, gracias a don Luis Ussoz, tenemos muchas de las obras que hubieran desaparecido en España por causas de intransigencia de las autoridades en cuanto a ideología religiosa. Posteriormente,
A lo mejor con motivo de la compra de estas bibliotecas, la biblioteca ya tenía muchos libros antiguos. En principio, naturalmente, estas obras del siglo XVIII, incluso las del siglo XVII, eran las obras normales, sobre todo las obras impresas, salvo estos manuscritos maravillosos que había. Los manuscritos estuvieron siempre aparte, pero los impresos eran el fondo general. Sin embargo, llega un momento en que ya son libros antiguos, en que ya, además, la bibliofilia ha entrado plenamente. Con la desamortización, pues esto favoreció mucho en todos los países, no solo en España, la bibliofilia, porque, bueno, al desamortizarse algunos fondos, pues muchos fueron a las bibliotecas donde tenían que ir y otros, como hemos visto ya con algunos ejemplos, pues se fueron para otra parte y esto favoreció mucho el desarrollo de la bibliofilia. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y en los libros esto se da mucho. Pues bien, con motivo quizá de haber adquirido estas bibliotecas importantes, se creó la sección de raros y preciosos, con las siguientes subdivisiones, en el año 1873. Libros incunables selectos, libros incunables impresos en Alemania, porque fue el primer país que tuvo imprenta, libros incunables impresos en España, libros incunables impresos en Italia, libros incunables impresos en otros países. Los incunables siempre tuvieron muy buena prensa, los otros no, y repito que también son muy importantes. Primeros libros impresos en pueblos de España cuya imprenta haya comenzado después del siglo XV. Obras raras de autores españolas, obras raras de autores extranjeros, libros con autógrafos de escritores y personajes célebres españoles, libros con autógrafos de escritores y personajes célebres extranjeros, impresiones notables, encuadernaciones notables. Esto era lo que tenía las subdivisiones de esta sección de libros raros y preciosos de la Biblioteca Nacional, creada en 1873. Posteriormente a eso se adquieren otras bibliotecas importantes, como fueron la Biblioteca de Cayetano Alberto de la Barrera, que fue un bibliotecario de la Biblioteca Nacional, que formó una biblioteca muy interesante, sobre todo de teatro también. Y luego la de Francisco Asenjo Barbieri, llegó también aquí, y la biblioteca del Duque de Osuna, la compró el Estado. Los impresos no vinieron a la Biblioteca Nacional porque la Biblioteca Nacional tenía ya muchos de los que tenían, pero vinieron sí los manuscritos que contenían la biblioteca que había sido del Marqués de Santillana. O sea que la biblioteca de los manuscritos de la Biblioteca del Duque de Osuna llegaron a la Biblioteca Nacional ya en 1884. Y luego la biblioteca de don Pascual de Gallango, este era un personaje también muy simpático, que además dejaba muchos sus libros y que, bueno, él era arabista, se ha hablado mucho de sus fondos árabes que tenía y que los dejó y que había donado libros a la biblioteca de la Real Academia de la Historia, a la biblioteca Museo de Ultramar, que también llegaron luego a la Biblioteca Nacional. Y luego, finalmente, la Biblioteca Nacional compró esos libros. Y he visto correspondencia de su yerno, en el que Tignor se interesa por la Biblioteca de Gallangos, que, como ustedes saben, estuvo por muchos años viviendo en Londres, donde trabajó mucho sobre libros españoles, precisamente allí. Es una biblioteca magnífica. Busquen cualquier edición importante de un autor español y algún ejemplar de la Biblioteca Nacional ha pertenecido a Gallangos. Y, como digo, se compró aquí el archivo que había sido de su yerno, y habían unas cartas de Tignor diciendo que a ver si podían quedarse en la biblioteca de Gallangos en Inglaterra, y sin embargo el yerno contestó que su hija quería que viniera a España porque sabía que su padre quería que la biblioteca suya, finalmente, a pesar de que había pasado tantos años fuera, viniera aquí. Y realmente es una de las grandes adquisiciones que hizo la Biblioteca Nacional ya en 1897. En el siglo XX prosiguen las adquisiciones, como digo, pero así como he dicho que en el siglo XVIII, pues sobre todo fueron bibliotecas de contenido histórico, y supongo que los libros que se compraban sueltos también, sobre todo, iban de cara a los conocimientos históricos. En el siglo XIX imperó mucho la literatura,
Ya en el siglo XX no se compran grandes bibliotecas porque la Biblioteca Nacional ya tiene un gran fondo y generalmente pues, los libros que existen en grandes bibliotecas pues, los posee ya la Biblioteca Nacional, los que le puedan interesar, pero se siguen haciendo adquisiciones puntuales. Y en este sentido, pues tengo que señalar que el que fue director general de Archivos y Bibliotecas, don Luis Sánchez Velda, junto con don Justo García Morales, de quien les he hablado antes, les he dicho que era mi maestro, pues, y que llevaba el Servicio de Información Bibliográfica aquí de la Biblioteca Nacional, pues pensaron que era hora ya, en 1972, de hacer lo que la Ley de Defensa del Patrimonio Artístico Histórico Español del 31 había dejado pendiente, y luego vino la guerra, luego pasaron los años y no se había hecho. Y es hacer una legislación especial para lo que eran los libros y documentos, puesto que la Ley del 31 sobre todo se había dedicado más a lo que era el patrimonio artístico y monumental. En el 72, por lo tanto, se promulgó la Ley de Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico y se creó el Centro Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico, que creó, digo, junto con Sánchez Velda, que era el director general, don Justo García Morales. Y allí se hicieron adquisiciones muy, muy importantes, una serie de libros de caballerías. Es una historia que tenemos que hacer, porque luego pasaban... estos libros pasaban a la Biblioteca Nacional. Era un centro independiente de la Biblioteca Nacional, dependía directamente de la Dirección General, porque compraba libros y documentos para toda España. Entonces se compraron cosas muy, muy interesantes. Yo tuve la osadía de aceptar la sucesión de don Justo en 1984 y siempre, en cuanto me lo propusieron, yo le dije a don Justo, ¿usted me ayudará? Y me dijo, sí, hija mía, claro que te voy a ayudar. Digo, pues entonces lo acepto. Si no cuento con su ayuda, no lo hubiera aceptado. Pero bien, entonces le sucedía, antes le había sucedido en bibliografía y seguí un poco la política y lo que de él había aprendido, su idea. Recuerdo muchas veces en una ocasión que te dicen, uy, este libro que no lo compre la biblioteca porque parece que tiene una procedencia un poco extraña. Don Justo pensaba, y creo que con muy buen criterio, si tiene una procedencia extraña, que no se pierda. Vamos a adquirirlo, vamos a enterarnos quién es su propietario y ya se lo devolveremos, pero a buen resguardo, lo que decía Páez de Castro ya en el siglo XVI, ¿no? De momento guardado. Y efectivamente esto se ha hecho algunas veces, libros que se han robado de bibliotecas y que alguien que no está metido en este mundo no se da cuenta de cómo pueden desaparecer para siempre, como han desaparecido, si en el momento en que los ves no haces que de manera de tenerlos controlados. Por lo tanto, como digo, este tipo de cosas, esto es una anécdota en realidad, pues son cosas que yo aprendí de don Justo y que realmente pues, me han servido mucho durante los años. Aprendí también a valorar los libros y antes había aprendido de lo que era la bibliografía, que van muy unidos, el libro antiguo y la bibliografía van muy unidos. No solamente la bibliografía material, sino todo tipo de bibliografía va muy unido al libro antiguo. Vean siempre que las personas que han sido buenos bibliógrafos se han interesado por el fondo antiguo y viceversa. Bueno, yo les voy a poner dos cosas que ya se compraron más recientemente, de las recientes adquisiciones. ¡Ay, otra vez el Beato! Este es un libro del siglo, bueno, se discute si era del siglo XIII, del siglo XIV, si era de la época, porque lleva la fecha de 1250, pero entonces podría ser el escritorio de Alfonso X el Sabio, un poco antes de ser rey. Pero también se dice que es una copia, saben qué pasa esto en muchos manuscritos medievales, que algunos son copia de otros, esto en el mismo poema del Cid encontramos, ¿no? Que pueden ser copia de otros, entonces no se sabe si la fecha que consta era el original que se copiaba o si era de... Esto también suele pasar en los impresos, pero hay fórmulas para detectarlo, pasa que se tiene que saber.
este libro, como digo, pero vamos, no pasa del siglo XIV, de mediados del siglo XIV. Y es el libro de las animalias que cazan, que son, bueno, del conocido Mohamed Abdallah, pero que era un cetrero del siglo IX, me parece que era, árabe, y que es conocido por el moamín, o sea, del cuidado que hay que tener a los animales que cazan. Como ven, tiene unas iniciales miniadas y encima, en primer lugar, está como un personaje entregándole a otro personaje importante, que puede ser un rey, el libro, la copia de este libro, que como ustedes saben, la nobleza y los reyes de la Edad Media pues eran realmente muy aficionados a la caza y tenían, y esto pues era un buen obsequio. Yo recuerdo que cuando fuimos a ver este libro, que lo compramos en Londres, pues faltaba, como suele faltar esto, faltaba una hoja. Y al verlo yo dije, aquí falta una hoja. ¿Cómo lo sabe? Mire, es que el texto, de qué suerte tienen los españoles que pueden seguir leyendo lo que se escribía en la Edad Media, porque en otras lenguas la lengua ha evolucionado más y entonces, pues, como no sea un especialista en la lengua antigua, pues no lo puede leer. Y luego, para que vean lo que les decía antes, que cuando hablamos de fondo antiguo es una convención, pues también compramos recientemente muchos manuscritos modernos. Don Justo compró muchísimos y recuerdo que siempre nos decía que tuvo suerte porque en el momento se pudieron comprar muchas bibliotecas de familiares y amigos de escritores, de poetas del 27, que en aquel momento fallecían los que habían sido sus amigos, sus familiares, y las bibliotecas se ponían a la venta. Fue un momento que se pudieron, y don Justo compró muchísimas de estas. Y en un momento determinado tuvimos ocasión de comprar unos manuscritos de García Lorca que la biblioteca no tenía. Al final teníamos la ilusión de poder tener todos los más o menos de carácter surrealista. Este es un manuscrito del Público. Ven aquí la letra característica de Federico García Lorca. Es un manuscrito del Público. Teníamos la ilusión de tener todos los que fueran de su época más surrealista, más que de la más tradicional, de su estilo más tradicional. Pero esto al final no se pudo lograr porque la Fundación García Lorca, a cambio de un cuadro de Buñuel representando a García Lorca, pues se quedó con un manuscrito que la Biblioteca Nacional hubiera podido adquirir en aquel momento, que es el original, no es manuscrito, es el original en realidad, donde se juntó. Es una historia muy bonita, la historia del original de Poeta en Nueva York, que al final ha ido a la Fundación García Lorca, pero que vamos, aquí lo estudiamos perfectamente porque la biblioteca estaba dispuesta a adquirirlo en aquel momento. Fue un momento de mucha suerte. Cuando yo sucedí a don Justo, tuvimos mucha suerte porque teníamos buen presupuesto. Y entonces, pues bueno, esto ya está en la Biblioteca Nacional. Todas estas cosas ya se han guardado para la Biblioteca Nacional. Y finalmente, pues quiero insistir un poco en que la Biblioteca Nacional, por este hecho de haber tenido estas bibliotecas que les he citado, por el hecho de que siempre se ha tenido en cuenta que se tenían que hacer adquisiciones que interesaran, por el hecho de haber sido una institución importante dentro del Estado, pues ha podido reunir la colección que tiene. Y por eso es un reflejo de la sociedad y por eso le he llamado yo que era un testigo de la historia. Pero tenemos que tener en cuenta que para que el testimonio que dan los libros sea válido, estos libros tienen que verificarse, tienen que autentificarse. No se puede dar una fecha por otra, no se puede dar un autor por otro. Por lo tanto, la identificación de los libros es muy importante. Y esta es otra de las cosas que en tiempos pasados se olvidó. En los programas para las oposiciones, para entrar en el cuerpo facultativo, el fondo antiguo era nada. Se leía en el libro de don Hipólito Escolar, que es estupendo para divulgarlo, para que todo el mundo sepa del fondo antiguo, pero que un bibliotecario, es una vergüenza que fuera una oposición habiéndose leído únicamente aquel libro. Y es que era algo indignante. Y
muchas veces luchamos desde la Biblioteca Nacional para que esto cambiara y no se ha cambiado. Y entonces los libros no se pueden identificar porque no se tienen los conocimientos para poderlos identificar. Y entonces ese testimonio no sirve de nada, porque un testimonio que no se sabe si es auténtico o no lo es, no sirve de nada. Y les he puesto un ejemplo, por ejemplo, este libro, muy apreciado y muy precioso, este libro no es este, ¿eh? Este libro es una edición de la Celestina, que, para que vean las cosas que se pueden encontrar en los libros. Cuando se miran bien, hay que mirarlos bien, pero con una mirada científica. Y aquí tengo que citar a Jaime Moll, lo siento mucho, y que me oiga a partir de ahora hablar de libros antiguos, me oirá hablar de Jaime Moll, porque él insistió mucho en mirar el libro para analizarlo correctamente, cotejarlo con otros ejemplares para poder identificar debidamente cuál es cuál y qué diferencias había entre ellos y acudir a los documentos cuando hace falta. Y yo aprendí mucho de esto de él, por esto insisto también en ello. Han sido mis dos maestros, don Justo primero y Jaime Moll después. Bien, pues la tragicomedia esta es la edición de Valencia de 1514. Esta edición de Valencia, que fue también, como la de 1518 en Valencia, fue también vigilada, revisada e intervenida por Alonso de Proaza, que ustedes ya le conocen, de la Celestina, pues en esta edición de Valencia, que tiene un colofón suyo, dice que se imprimió en Valencia por Juan Jofre en 1514, nos da al transcribir la obra antigua, transcribe un colofón el colofón rimado que ustedes conocen todos de la Celestina, en el que dice lo siguiente, lo transcribe en esta edición de 1514. Y esto ha hecho pensar mucho, que existía una edición de la que no se conoce ahora ejemplar. Y pone lo siguiente, bueno, cuando el carro de Leda ha dado 1500 vueltas en rueda, ambos entonces los hijos de el carro de Febo, ambos entonces los hijos de Leda, a Febo en su casa también por sentado, etcétera, dice, después, cuando este muy dulce y breve tratado, después de revisto y bien corregido, con gran vigilancia apuntado y leído, fue en Salamanca impreso acabado. Y primero, cuando el carro de Febo había dado 1500 vueltas, o sea, Salamanca 1500. No se conoce ningún ejemplar, pero esto ha hecho pensar que existía esta edición. Alguien dice que es la primera, alguien piensa, no se puede asegurar todavía nada, a otros piensan que no es la primera, se dice que la primera es de 1499, pero es un ejemplar manipulado, lo cual hay que estudiarlo con mucho cuidado, está en la Hispanic Society. En 1499 lleva la fecha, pero esta señora que está aquí, doña Mercedes Fernández Valladares, lo puede explicar mucho mejor que yo lo que ocurrió con eso. O sea, mucho cuidado, hay que saber poder detectar cuándo un ejemplar ha sido manipulado, que ha habido muchos, porque los libreros y los bibliófilos han hecho mucho en este campo, porque han querido unos libros muy bonitos, muy limpios, muy completos, y han empezado a mezclar hojas de distintos, no digamos ya de distintos ejemplares, que no se debe de hacer, porque esto de la procedencia, como les he dicho, es importante, sino incluso de distintas ediciones. Bien, pues esto hay que poder detectarlo. Y finalmente les voy a poner, para terminar con algo muy importante, estas dos ediciones del Quijote, porque acabo de ver en librerías, una librería que se preciaba de... ¡Ay! ¿Qué le ha pasado? No sé qué he hecho. Por favor, ¿alguien me puede poner el Quijote? Ah, ya parece que sale. No. La última. Pues como digo que se preciaba de tener reproducidas las portadas de las primeras ediciones del Quijote, pues de Cervantes, en el Quijote precisamente pone la segunda. Y quiero que la vean porque todos los que estaban aquí no confundan nunca más la primera edición con la segunda, que también está hecha por Juan de la Cuesta y tiene los mismos datos, pero fíjense ustedes, esta es la primera, sí, esta es la primera y esta es la segunda. Empecemos primero, la M de Miguel.
son diferentes. La segunda es mucho más caligráfica, digámoslo de alguna forma. Luego aquí dice Marqués de Gibraleón, Conde de Benalcázar, etc. Y allí el componedor, que le sonaba más lo de Conde de Barcelona, en lugar de Benalcázar, pone Conde de Barcelona. Otras cosas ya más importantes, que la primera tiene un privilegio para Castilla y luego la segunda ya lo ponen para Aragón y Portugal, porque seguramente vieron que la cosa, pues podían por ahí, en Aragón y Portugal, publicarlo, ¿no? Y fíjense bien y no se confundan nunca más las dos primeras ediciones del Quijote, y mucho menos alguien que se atreva a publicar como portadas de primeras ediciones la que es la segunda, porque en principio no se sabía que existían dos ediciones. Uno, porque no se compararon, no las tenían nunca juntas. Eso que les decía antes, cotejar ejemplares, compararlos. Esto es importantísimo para poder identificar bien un ejemplar. Y entonces pues se tenía lo mismo la primera que la segunda. Pero fue precisamente un librero, un gran librero, Vicente Salvá, que estaba trabajando en Londres precisamente y publicó un catálogo. Primero publicó un catálogo en el que dijo que había dos ediciones con los mismos datos, impresos por Juan de la Cuesta, editados por Vendese, que quiere decir editados por Francisco de Robles, en 1605. Pero es que entonces, en la segunda parte, él ha tenido ocasión de verlos juntos y entonces se da cuenta. Y porque sabía cómo se hacían los libros en aquella época y qué significaban todos los preliminares. Y sabía que la fe de ratas se ponía cuando el libro estaba ya impreso. Y entonces se dio cuenta de que el privilegio de Portugal, que cuando se hizo la fe de rata de la primera edición, era anterior al privilegio de Portugal, que es de la segunda edición. Y que, por lo tanto, si ya estaba impreso y luego hay un privilegio posterior que se incluye, quiere decir que esta edición en la que se incluye este privilegio es posterior. No sé si me he explicado bien. La cosa que quería yo insistir es que, cotejando los dos ejemplares, fue como se dieron cuenta de cuál era la primera y la segunda. ¿Qué interés tiene esto para el texto? Hay que saberlo, se trata del Quijote, ¿no? Y hay que saber cada cosa como es el testimonio que dan los libros. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias por aguantarme el rollo tremendo y el desorden con lo que lo he explicado, porque yo soy incapaz de seguir los papeles, por mucho que me lo ponga, porque ya me conozco. Y ahora espero la intervención de los verdaderamente sabios en ciertos aspectos, porque aquí veo dos que saben muchísimo de lo de la Celestina. Uno por la obra, otra por la impresión. ¿Nadie se anima? ¿Mercedes? Mercedes Fernández Valladares, supongo que todos ustedes la conocerán. Es una gran bibliógrafa que ha trabajado en la imprenta de Burgos y otras muchas cosas. Gracias, Mercedes. Me animo un poco para romper el hielo, pero más que hablar de libros, más que hablar de la Celestina, verdaderamente lo que me animo a hablar es de esta labor de la Biblioteca Nacional que Mercedes Teixeus nos ha contado tan espléndidamente y de forma además tan amena, y en particular de esta labor de las últimas décadas que he tenido el privilegio, como muchísimos de ustedes, de vivir, esa conciencia por la importancia de acrecentar, de completar la colección y las colecciones de la Biblioteca Nacional en aquellas piezas verdaderamente singulares, importantes, que han circulado en el ámbito de la bibliofilia española y extranjera, y que en ese sentido creo que la labor de este equipo formado por don Justo García Morales, como nos ha explicado, continuado y consolidado por Mercedes Teixeus, creo que es importantísimo. Y en ese sentido sí la animaría a que nos contara pues, más anécdotas, detalles, o qué se mantiene, qué ha cambiado de esta forma de
acceder a esos libros singulares, raros, cómo lo ha vivido y cómo se vive en este momento. Yo pienso que todo esto que les he explicado es de cara a los investigadores, que son los primeros que tienen que tener acceso a estos libros, porque si no, ¿cómo tendrían acceso los demás que no se encontrarían, empezarían por letras que no entienden, etcétera, etcétera? O sea que los investigadores los estudian, los editan, los explican y son los primeros que los tienen que tener. Pero todo el mundo tiene derecho, por lo que he dicho antes, la atención del pueblo es muy importante. Y entonces a través de las exposiciones se hace. Yo no he sido muy partidaria de las exposiciones, porque parecía que los libros pues se abrían por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Además, pues... pero cada vez me he dado cuenta de que las exposiciones son muy importantes. Y como se van variando, porque esto sí que hay que hacer, ahora una cosa, ahora otra, no siempre tener abierto el mismo libro por la misma página. Esto es el mal que tienen un poco los museos, que a veces, aunque se va cambiando, pero es más difícil a veces. En cambio, las exposiciones, pues de pronto se enseña algo, la gente entra dentro del tema y de esta forma el pueblo puede disfrutar de los originales, porque tiene derecho a disfrutar de los originales. No a tocarlos, pero sí a verlos y a saber cómo era un libro, entonces, el original, porque un facsímil, por mucho que te diga, no es. Y otra cosa que también he pensado cuando he dicho que había que saber el libro, cómo se hacía, para poder identificarlo. Estos nuevos formatos de ahora, que van a ser los libros, las personas tendrán que saber de la historia de la tecnología, de cómo se han hecho, porque cuando se encuentren con uno sepan, no, pues esto tiene que ser de entre 1992 a 2004, porque tiene esta tecnología. Esto van a tener que saberlo, porque va a ser lo mismo con estos nuevos formatos. ¿Algo más? Nada más, pues nada, muchísimas gracias.